¿cuáles son? Porque me han nombrado ahora una serie de suplementos para el que entrena fuerza, Ujú, para el que quiere luego definir, ujú. perder grasa. Pero desde el punto de vista de la salud, ¿cuáles son tus suplementos que crees que sí que tienen evidencia suficiente como para defenderlos con la boca abierta? Vale, yo por ejemplo, uno que uso bastante, sobre todo en épocas de estrés, es la ashwagandha. Ujú. Por ejemplo, bueno, y luego yo también tengo, que esto yo creo que ya es sabido, problemas de sueño. Es Sí. decir, ay, me cuesta quedarme dormido y luego me despierto por la noche, tal cual. Entonces, ahí, justo de forma egoísta, que esto ya lo he dicho alguna vez, dije, oye, Dios, tenemos que hacer en el equipo encima este del Mm. Life uno que combine lo que funciona para esto, ¿no? Y entonces, pues juntamos eso, ashwagandha, lavanda, pasiflora, valeriana y luego, pues también uno de añadiendo melatonina, ¿no? Que depende de Ujú. si interese o no, pues ya se puede meter o no. Entonces, esto yo te digo lo que yo uso para dormir, pero esto, claro, en mi caso personal, en el cual, pues al final Ujú. es una realidad. Ahora mismo estoy en una buena época en cuanto a eso, pero es una realidad que tengo épocas de insomnio y eso me ayuda bastante más. La lavanda tiene algunos estudios muy interesantes que incluso comparado con fármacos, no llega al mismo nivel de eficacia, pero bueno, Se en queda un cerca. estudio sí, en un estudio realmente sí, y en el resto muy similar, entonces es interesante. Luego Ujú. la ashwagandha en cuanto a reducir el nivel de cortisol, todo este tipo de cosas también tiene evidencia. Es decir, por ahí, pues realmente creo que sería interesante, sobre todo si alguna persona tiene mucho estrés, tiene cierta ansiedad, problemas de sueño. Ujú. Luego, ¿qué más podría Por decir? Bueno, salud. sí, la creatina, realmente, tanto para la función cerebral como para la propia función muscular, hay muchísimos estudios en ancianos donde realmente mejora estos aspectos. Entonces creo que también podría ser súper interesante. Es más, ahora mismo nosotros estamos haciendo un proyecto justamente con personas mayores en la Universidad de Valencia, liderado por Juan Carlos Colado y demás, que efectivamente se ven efectos positivos en este tipo de variables y es una realidad, pues, que los adultos mayores se pueden beneficiar tanto de un incremento de su fuerza o masa Ujú. muscular o la prevención de la pérdida de estas, como la mejora en habilidades cognitivas, ¿no? Sí, eso es. Tiene estudios Y con mejora del rendimiento cognitivo en personas mayores. Eso me gusta efectivamente. mucho. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, ¿qué opinas tú del omega 3? Yo lo defiendo. Es uno de mis básicos. Lo tomo, ¿eh? Yo igual. Lo tomo. Encima, en mi caso es cierto que a lo mejor, pues no como fuentes de omega 3 normalmente, al menos no en la cantidad necesaria. Y yo Sí, yo sobre todo cuando como fuera, las semanas que no puedo cocinar pescado, El ratio de omega 3 omega 6 pues normalmente al final nos favorece bastante al omega tiene 6 sentido. en mi caso. Sí que es verdad que no tomo 3 4 gramos, tomo Yo uno o tampoco. 2 al día, o me tomo normalmente uno. Y si veo que la semana es floja de comer omega 3 natural, tomo dos. Ujú, Pero para mí es un básico. Ese, la creatina, la proteína si no llegas. sí, Ahora está muy en entredicho los requerimientos de proteína. sí. Es un tema candente que aún no hemos hablado en este podcast. ¿Tú Mm. te has informado de eso? Pues sinceramente, ahí, por ejemplo, cuando venga Pablo, Sergio Espinar y todo eso, creo que van a tener una opinión mucho más formada que yo en ello. Pero yo creo que tenemos que atender al contexto, ¿no? Es decir, al final, y del objetivo también. Es decir, si queremos un objetivo de salud, probablemente sí que con 1 gramo de proteína por kilo de peso Es está suficiente. perfecto. O sea, no necesitamos mucho más. Si queremos un objetivo de, por ejemplo, tenemos mucha masa muscular, vamos a competir en culturismo natural, vamos a estar en una restricción calórica y queremos, pues eso, retener toda la masa muscular posible, pues es probable que tengamos que estar más sobre 2 gramos por kilo de peso. Sí. Entonces, porque además es un entorno en el que favorece la pérdida de masa muscular. En volumen, probablemente con 1,6, 1,8 gramos de proteína por kilo de peso andemos bien, no como 2,2 o incluso 3 o 4 que se Ujú. metían algunos culturistas antes. Sí. Hay estudios que ven que, pues, básicamente en cuanto al riñón y demás, con 3 gramos y pico por kilo de peso no tiene problemas y demás, pero es que es innecesario e ineficiente. Ujú. Entonces, creo que es verdad que durante una época en redes sociales se pecó mucho de llevar la proteína a la A tope. luna y a nivel deportivo, al menos en mi opinión, creo que en ciertos contextos sí que puede interesar tener la proteína alta, incluso por simple prevención. Pero es lo que te digo, probablemente cuando traigas a invitados como Pablo, Sergio Mm. Espinar, etcétera, te van a dar opiniones mucho más extendidas de esto. Sí. Yo, sobre todo, te lo digo en base a estudios en cuanto a no solo los daños en el riñón, como te digo, sino en cuanto a las alteraciones en la masa muscular y todo esto. Que ahí, ojo, el consumo de carbohidratos, siempre lo digo, súper importante de cara a la pérdida de Claro. masa muscular, al Claro. rendimiento entrenando. Es más, siempre lo digo también, tenemos un estudio donde quienes más ganan en culturismo natural son los que más carbohidratos Claro. consumen durante la preparación. Sí.